retomar un poco la conversación que teníamos delante y quería hacer como quizás la salvedad con la gestión política del riesgo. Por ejemplo, cuándo intervienen las comunidades y cómo intervienen las comunidades en los proyectos que al menos que han visto ustedes. Cuando te refieres a la gestión política es lo que hemos estado haciendo, ¿no es cierto? Claro. Mira, nosotros hemos estado permanentemente en contacto con el Cuerpo Bombero Santiago, sobre todo porque actualmente la legislación en Chile ha cambiado. Ya no existe la Oficina Nacional de Emergencia, sino que la nueva institucionalidad es el Servicio Nacional de Prevención de Riesgo de Desastres. Y sobre todo nos ayuda para tener una conversación más profunda y más estable y planificada con todas las instituciones que componen el sistema de prevención y emergencia, en el fondo, o prevención y respuesta ante desastres, que son los bomberos, los carabineros, la salud, las municipalidades, las empresas de servicios básicos, todas las instituciones públicas, la ONG, que están todos pensando en cómo podemos prevenir para que no se produzcan emergencias. Y en trabajos conjuntos hemos realizado algunas actividades, por ejemplo, como seminario en conjunto con bomberos, lo que habíamos conversado, por ejemplo, gestión de riesgo de incendio en patrimonio construido, que hemos hecho ese tipo de capacitaciones en la municipalidad, donde participan varias instituciones, principalmente bomberos, que son el ente técnico, el MOP, la DIVAN, y un montón de otras instituciones que conviven o que viven y tienen que cuidar el patrimonio. Nosotros nos estamos relacionando permanentemente y tratando de realizar proyectos. Por ejemplo, también la Dirección de Obras hace mucho tiempo hizo un proyecto de revisión de todos los edificios del eje Alameda. Entonces, un plan piloto donde en el fondo había que estudiar cuáles son los riesgos existentes y cuáles son los daños que pueden sufrir. Ahora, la municipalidad siempre ha estado preocupada del patrimonio. O sea, siempre está preocupada tanto de la mantención como de la respuesta en caso que se produjera, por ejemplo, un terremoto o un incendio, porque debemos pensar que el patrimonio no solamente se afecta por incendios, sino que también por terremotos, y somos uno de los países más sísmicos del mundo, entonces tenemos que estar preparados. Y conversábamos recién que no solamente estamos coordinados para los incendios, sino que también hemos hecho un montón de trabajos de coordinación en temas de terremotos. Y permanentemente la municipalidad tiene que estar ayudando a postular proyectos para seguir trabajando con esto, porque la municipalidad sola no puede, tiene que ser todo el sistema que postule proyectos y que cuide en el fondo su recinto y el patrimonio, sobre todo los vecinos que tienen casas de conservación histórica o que viven en zonas típicas, que también hay que cuidarla y hay que tratar de mantenerla. Súper. Y antes de irnos a la pregunta sobre la participación de los vecinos, les damos la más cordial bienvenida a todos y todas a quienes nos escuchan. Muy bienvenidos, muy bienvenidas a Patrimonio por Santiago, un podcast para conversar sobre la ciudad, la comuna y el patrimonio de nuestra comuna de Santiago. El día de hoy tenemos dos invitados especiales en nuestra casa, el Centro Comunitario Matasur, quienes nos hablarán sobre los incendios urbanos, la prevención y cómo actuar durante y posterior a ellos, y el cuidado en especial en inmuebles patrimoniales. Entonces, te saludo primero a ti, Ana Luisa Yáñez. Ella es directora de la Subdirección de Emergencias y Protección Civil. Ella trabaja en emergencias hace 26 años y desde el 2005 se desempeña como directora. Estudió construcción civil en la Universidad de Valparaíso y además ella es ingeniera constructora. Se declara deportista, nadadora y entrena, como no, en el hermoso Parque O'Higgins. A su vez también nos acompaña Jorge García. Él es abogado y bombero. Fue capitán durante 5 años en la segunda compañía de bomberos de Santiago y fue líder de proyectos sobre patrimonio en la misma compañía, a lo que vamos a conversar un ratito más sobre eso. Y él, bueno, es especialista en incendios, como no, y en inmuebles patrimoniales. Es súper importante su labor entonces y su trayectoria. Es muy linda esta historia. Su trayectoria se inició desde su misma familia, donde 8 miembros han sido ya voluntarios de bomberos de Santiago. Entonces, quería partir quizás con esta pregunta de cómo ingresaron al mundo de la emergencia y los incendios. Jorge, Ana Luisa, ¿cómo ingresaron? Bueno, por mi cargo, yo partí siendo subdirectora en la dirección de emergencia, entonces nos tocaba asistir a los incendios. Por ejemplo, los primeros incendios que me impactaron, es que me acuerdo de un incendio en la noche que fue ahí ¿te acuerdas? Ahí al frente del Parque O'Higgins, donde está este recinto militar, el Museo Histórico Militar. Entonces, uno de los
de los incendios que más me impactó fue este incendio que en el fondo claramente era un edificio con valor patrimonial y por la envergadura uno se impacta y en el fondo tú de ahí empiezas a pensar cómo hacemos, cómo nos coordinamos con bomberos, cómo podemos actuar. Y por eso te vas relacionando con la emergencia, con los incendios, porque a nosotros nos toca, para poder aprender, tú tienes que asistir a cada uno de los incendios que existen. Es la forma de aprender. Tú tienes que aprender haciendo y en nuestro caso tienes que aprender asistiendo a los bomberos y apoyando para ver si los bomberos van a un incendio, qué necesitan, si necesitan camiones de aljibe, si necesitan que, por ejemplo, el personal de seguridad les corte las calles. Hemos tenido oportunidades en que han necesitado, por ejemplo, no sé, antiguamente a lo mejor una retroexcavadora porque hay un derrumbe y cosas así. ¿Y por qué me he acercado más también? Porque dentro de mi profesión, ingeniero de construcción, tengo también un amor por las propiedades, por la arquitectura, ¿no es cierto?, por la buena construcción y además me toca en la mayoría de los incendios grandes sobre todo, hacer la evaluación inmediatamente que después termina un incendio para ver si las familias afectadas pueden ingresar a la vivienda a sacar siempre algo que les importa mucho y ese ingreso posterior al incendio tiene que ser en el fondo con una mirada de la estructura y esa mirada la puedo hacer yo en el fondo de que entren sin afectar en el fondo a sus vidas. Entonces me ha tocado durante estos 26 años, porque siempre he estado en esta dirección de emergencia, que ahora se van a llamar gestión del riesgo y desastre, trabajando siempre de la mano de los bomberos. O sea, recuerdo que partí con el comandante Goñi, Repeto, ¿no es cierto? Con todos los comandantes hemos estado siempre en reuniones y ahora con Guevara también. Entonces siempre ha sido un trabajo conjunto y esta cercanía con los incendios y el patrimonio, que por supuesto por mi profesión me fascina. Ya, muchas gracias, directora. En mi caso, Pía, bueno, yo soy abogado, pero probablemente antes de ser abogado yo tenía súper claro que quería ser bombero. Ya yo vengo de una familia de bomberos, en la actualidad somos 5, fuimos 8 tíos, primos, hermanos. La verdad es que ese es el primer acercamiento, ¿verdad?, con el tema de la atención de la emergencia, con el tema del fuego. Yo entré el año 2005 en la institución. He tenido el privilegio, porque es un privilegio servir cargos en bomberos, con cargos que en definitiva... ¿Y entraste de joven menor de edad o ya No, mayor? yo entré a los 19. Ya, perfecto. Sí, a los 19 años mi mamá estaba muy enojada. Mi mamá estaba muy enojada, no quería que fuera bombero, porque esto es muy entretenido. Y como es muy entretenido, a veces te hace perder el foco de lo importante, y particularmente de los estudios. Pero mi mamá tuvo la sapiencia y las herramientas para poder guiarme y poder terminar en tiempo y forma, ¿cierto?, mi carrera y seguir siendo bombero. Y la verdad es que en la interna de la compañía lleva muchos años pensando qué podemos hacer. Los bomberos es una institución altamente técnica desde el punto de vista de la operación contra incendios. Y hay muchas cosas que ya están discutidas, ya están resueltas. Incendio en túneles, atención en materiales peligrosos, atención en estructuras colapsadas. Y la verdad es que llevaba mucho tiempo la compañía pensando qué podemos hacer distinto. Y algo que vaya vinculado directamente al corazón de la comunidad. Porque nosotros somos una compañía que tiene 161 años. Fundador del Cuerpo de Bomberos Santiago, la misma cantidad de años que tiene la institución. Y estamos situados en el centro patrimonial de la ciudad. Entonces... ¿qué podemos hacer? Y en conversaciones se levantó un proyecto bastante interesante y que tenía que ver a responder la pregunta: ¿qué hacemos? ¿Cómo nosotros debiésemos atender una emergencia que afecta estructuras que son declaradas patrimonio o estructuras que, si bien es cierto quizás no son patrimoniales, albergan y están resguardando en su interior cosas que son objeto de protección patrimonial, como un museo, una biblioteca? Y la verdad es que ahí se abrió un mundo. Se abrió un mundo porque la verdad es que en Chile era un terreno inexplorado, en Sudamérica también, y había que mirar a Europa. Y pese a lo que uno podría pensar, también es algo que está muy poco desarrollado. Y el poco desarrollo que existía era de la mano de las aseguradoras. El Museo del Louvre en Perú y el Prado en España tienen bomberos que pertenecen, que son pagados, no profesionales, que son pagados a estas instituciones, y ellos tienen protocolos de trabajo, pero siempre bajo la exigencia de una empresa aseguradora. Entonces, pareció un modelo interesante y nosotros, la verdad, teníamos todas las herramientas y las tenemos, ¿cierto?, para poder armar un proyecto similar y mejor. Y en eso es lo que, la verdad es que pusimos el foco, y la verdad es que ha sido un trabajo muy bonito, ha sido un trabajo que va de la mano de la comunidad. ¿Y este trabajo lo están realizando todavía o ya lo culminaron? No, es un trabajo que está en proceso. O sea, el primer proceso fue presentar el proyecto. Perfecto.
primero había que convencer a los nuestros, ¿cierto? La propia institución de que esto era una necesidad, porque hasta antes de que se levantara el proyecto, los incendios en estructuras patrimoniales, ya sea estructuras propiamente tales o museos, se trabajaban igual como se trabajan todos los incendios. Todos hemos escuchado, hoy llegaron los bomberos, esto que se rompió más de lo que estaba, así que hubo el agua, salían las cosas flotando. Bueno, este proyecto ponía el foco, ¿cierto?, en un trabajo que fuese eficiente y eficaz, ¿cierto?, en la extinción del fuego, en el rescate de bienes, que asegurara, por sobre todo, la propia seguridad de los bomberos, porque generalmente un incendio en estructuras patrimoniales son incendios particularmente peligrosos, pero que además permitiera preservar el patrimonio. ¿Cómo hacíamos eso, cierto? Utilizando conceptos de uso racional del agua, reorganización de herramientas que nosotros utilizamos, generación de protocolos y proyectos que fueran distintos y que en definitiva permitieran que si llega una compañía de bomberos a un lugar patrimonial, por ejemplo un museo, los bomberos ya supieran que por ser museo se trabaja distinto, que hay información que hay que tener en cuenta y que en definitiva la forma de atender esa emergencia en particular es un verdadero traje a la medida, ¿cierto?, de la necesidad particular del edificio. Y eso es distinto, eso ya marca la diferencia. Oye, y a propósito de lo que estabas conversando de que están en el centro de este barrio patrimonial y bueno, todo esto de los protocolos, los barrios patrimoniales y antiguos, según un estudio justamente del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastre, CIGIDEN, ya desde que estábamos conversando delante, dice que son más propensos a los incendios. Y en esto, por ejemplo, pensamos en Yungay y en Mata, creo que son los ejemplos más simbólicos de la Comuna de Santiago, dadas las características de los inmuebles o las sobrecargas eléctricas en instalaciones antiguas, a propósito. Y en ese sentido, ¿qué prevención aconsejarían tener a los y las vecinas con los electrodomésticos, que es una de las herramientas, ¿verdad?, que más producen incendios, al menos en términos de fallas eléctricas? ¿Y cada cuánto deben hacer mantención a sus instalaciones eléctricas? Bueno, mira, a mí me gustaría señalar también que producto del incendio grande que tuvimos en Louvre, en Francia, hicimos un trabajo conjunto con bomberos y dijimos, en la Comuna de Santiago, ¿qué nos impactaría si se quemara? Esa es la pregunta para los vecinos. Y yo le preguntaría ahora a los vecinos que nos están escuchando, ¿qué le impactaría que se quemara en Santiago? Y nosotros nos hicimos esa pregunta y dijimos, vamos a visitar con bomberos los lugares más complicados. Entonces, por ejemplo, visitamos la iglesia de San Francisco, que está en la Alameda, ¿no es cierto? Y hicimos ahí un conversatorio. Me acuerdo que estaban los comandantes acompañándonos en el conversatorio y compartiendo con los vecinos. Además, por ejemplo, visitamos la Catedral Metropolitana, ¿no es cierto?, el Correo y varios otros edificios, iglesias también, para saber qué saben ellos de si es que comienza un incendio, si saben, por ejemplo, que tienen que tener un plan de emergencia. Porque la ley a lo mejor no lo obliga a tener un plan de emergencia, a lo mejor a ti no te obliga a tener un plan de emergencia en tu casa, pero qué importante es que tengan un plan de emergencia, qué importante es que tengan en el fondo un concepto que el riesgo existe, que un incendio se puede producir en una casa o en una propiedad patrimonial. Claro, ¿Ya? sobre todo Y en ahí, los CITES. exactamente, en los CITES, que tenemos mucho en Santiago. Entonces, si tú me dices cada cuánto tiempo, o sea, siempre hay que estar preocupado de la mantención. Así como cuando tú piensas en cambiar un televisor, tú tienes que decir, yo tengo que preocuparme primero del sistema eléctrico. Y tienes que preocuparte también a lo mejor del techo, de mantener tu techo para que en el fondo no caiga agua y no se moje en tu enchufe. Entonces, cosas prácticas, por ejemplo, de la instalación eléctrica, es que cuando tú conectas a una dueña de casa, por ejemplo, puede conectar el secador de pelo y el hervidor, o el microondas y el hervidor, y se produce un corte, es una señal inmediata que te está diciendo, revisa tu sistema eléctrico, y siempre un consejo es con un instalador autorizado por la SEC. Y para eso están las páginas que nos recomiendan que la instalación eléctrica se revisan con instalador autorizado. Entonces, las recomendaciones son siempre tener un plan de emergencia, tanto para las casas como para las instituciones públicas, los museos, las iglesias. Las iglesias no están exentas de tener plan de emergencia, sobre todo porque se puede perder mucho si es que hay en el fondo un incendio, ¿no es cierto? Todo tipo de iglesias, ¿no es cierto?, de todos los credos. Y los museos, por supuesto, también tienen que tener plan de emergencia. Entonces, ahí hay que hacer un llamado en el fondo de mantener el plan de emergencia, los kits de emergencia, tener el contacto con sus vecinos, porque podemos pensar que un incendio que se produce en un CITE puede dañar un edificio que está al lado, a lo mejor patrimonial. Entonces, ahí hay una tarea y una responsabilidad de todos y todas. Sí, eso es súper importante lo que se señala porque
Aquí hay algo que es bien novedoso, y esto que se comentaba de que bomberos ha ido, ¿cierto?, con la municipalidad y hemos revisado una serie de edificios e instituciones, es algo que es novedoso en sí. ¿Y por qué es novedoso desde el punto de vista de los bomberos? Porque los bomberos son una institución que es esencialmente reactiva. Bomberos acude a las emergencias por el llamado cuando la emergencia ya está en desarrollo. Y la base de este proyecto tiene que ver precisamente con adelantarnos, con hacer un trabajo previo, conocer los lugares, identificarlos, saber cuáles son sus vulnerabilidades, y eso va de la mano con lo que se refería respecto a la elaboración de planes de emergencia. Nosotros apostamos en la interna, si bien las instituciones tienen sus planes de emergencia, me refiero a instituciones patrimoniales, ¿cierto? Nosotros generamos nuestro propio plan de atención considerando las necesidades particulares. Por lo tanto, esto parte distinto desde el inicio. Y ese ha sido el foco del trabajo del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Y por lo mismo que es súper relevante este trabajo que se hace en terreno. Esto de ir a visitar, esto de ir a conversar con las comunidades. Aquí el trabajo de la municipalidad como concepto es muy importante porque es el gobierno comunal, es lo que está en terreno, en el territorio, con los vecinos, ¿cierto?, con las juntas de vecinos. Eso es súper relevante, súper relevante. Yo creo que eso es algo que es muy importante destacar porque cambia el paradigma de cómo nosotros entendemos las emergencias. Y eso sirve tanto para edificios gubernamentales, iglesias, ¿cierto?, la catedral, etcétera, como también para los CITES. Las zonas típicas, que el barrio Mate, como se dice, el barrio Yungay, son íconos de este tema, porque eso, ahí hay una gran cantidad de incendios, son incendios sumamente peligrosos y son incendios que afectan la reserva histórica de las comunidades. Y a mi juicio, una de la mejor manera, ¿cierto?, de poder combatir los incendios es mediante la prevención. Y ahí hay un trabajo conjunto que se ha hecho y se ha avanzado bastante. Y a mí me parece que es algo que hay que destacar. Bueno, y aprovecho de hacerle un llamado a la comunidad que ellos pueden llamar al 820-3011, el teléfono gratuito de la municipalidad, el call center, en el cual nos pueden solicitar capacitaciones. Nosotros hacemos capacitaciones con material que nos ha entregado bomberos y hacemos capacitaciones de prevención de incendio en el hogar, porque es fundamental que las familias se preparen. Y es un mito que los incendios solo se producen en CITES, porque hemos tenido últimamente muchos incendios en edificios, en departamentos. Ustedes lo pueden ver en las noticias. Entonces hay que tratar de evitar y pensar de que a cualquiera le puede pasar que se incendie su casa, o el lugar donde trabaja, o la escuela donde estudian tus hijos. Entonces, los planes de emergencia no son solamente, yo digo que es como circular, como tienes que preocuparte de un plan de emergencia, primero el primer círculo en tu casa, después a lo mejor en los colegios, en tu barrio, ¿no es cierto?, y después donde trabajas. Pero siempre es en todos los lugares donde tú estás, tienes que estar preparado. Claro, y de alguna manera igual es súper bonito pensarlo de esa manera, tanto de la prevención, pero de una prevención desde las mismas comunidades. Pensado quizás en una cogestión de la prevención, al menos acá en Santiago. Y pucha, cuando la prevención falla, por un accidente o porque justamente no estamos llegando a las comunidades para poder hacer estas capacitaciones, ¿cómo debemos actuar ante un amago de incendio y al incendio propiamente tal? ¿Qué precauciones existen? O sea, yo creo que lo primero que hay que hacer es llamar al 132. Ya, eso que parece muy lógico, pero la gente en la actualidad, y todo el mundo lo hace, pasa algo y se ponen a grabar. O ponen a conversar con la gente, miran lo que está pasando, y la verdad es que nadie hace lo importante, que es llamar a bomberos inmediatamente. Y eso es súper relevante porque después, pucha que se demoraron los bomberos. Y eso la verdad, yo soy camiseteado como institución. La verdad es que eso no es tan así. Nosotros tenemos un tiempo de respuesta bastante rápido, pero eso siempre depende de quién da la emergencia. Hay aplicaciones, no sé, actualmente se denuncia por SoSafe. El Cuerpo de Bomberos de Santiago tiene una vinculación también con eso y eso da celeridad en los procesos. Pero lo primero que hay que hacer es llamar a bomberos y no ponerse ingenioso. Claro. Porque así se generan los accidentes. ¿Ya? Entonces, ¿A qué te refieres con ingenioso? Que por exceso de iniciativa podemos cometer errores. Podemos cerrar una puerta y después dejar a una persona encerrada. Podemos tirar agua a un sartén con aceite y terminar de quemar todo lo que se estaba quemando. O sea, hay un montón de cosas que nosotros hacemos. El comportamiento humano frente a la emergencia es un paradigma, y la verdad es que lo importante es llamar a bomberos y no ponerse ingenioso. Yo te prometo que en mi experiencia eso
es lo que más ayuda cuando ya estamos en la emergencia propiamente tal. No ser parte de la emergencia, no ser parte del problema. Sí. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, que nosotros hacemos capacitaciones, como te decía, gratuitas en comunidades, en CITE. Nosotros vamos a los pasajes, hacemos la charla ahí en la mitad del pasaje. En el caso de los edificios, ocupamos generalmente la sala de eventos de los edificios, pero nos cuesta mucho que bajen las personas. A veces llegan 2 o 3 personas a la charla y la hacemos igual. Porque siempre estamos tratando de incentivar que la gente llame. Tratamos de incentivar el tema del ABC de la emergencia, como que el A, ambulancia 131, B, bombero 132, C, carabinero 133, llame. No sea ingenioso, llame por teléfono. Porque si no, como decía él, todos creen que el otro va a llamar y al final nadie llama. Y lo otro es que, sobre todo el trabajo de las redes comunitarias, de que las comunidades se conozcan, que conozca a tu vecino, que hayan encargados por piso en el caso de los edificios, que las personas sepan dónde están las redes húmedas, las redes secas, y que el conserje también conozca a su comunidad. ¿No ha pasado que, por ejemplo, en algunos incendios los bomberos llegan y no sabe nadie dónde está la red húmeda o la red seca? No saben usarla, o ha pasado tanto tiempo que no la han revisado que no se puede usar, que está mala. Nos ha tocado también en otros incendios que se ha producido un incendio en una casa al lado de un edificio y la gente del edificio con sus mangueras ayudan a apagar el incendio mientras llegan los bomberos desde sus departamentos. O sea, hay solidaridad. Pero el tema es que no se resuelvan las emergencias con solidaridad, sino que tengamos el concepto de prevención, de que seamos responsables, de que tengamos nuestro kit de emergencia, que tengamos nuestro extintor, que tengamos los teléfonos de emergencia a mano y que nos organicemos en comunidad. Y esta organización en comunidad no solamente en un edificio con un plan de emergencia, sino que también en un CITE. Se aplica las mismas reglas, o sea, en el CITE ojalá que la gente postule los fondos concursables, por ejemplo, para tener redes húmedas, redes secas, para que todos tengan extintores y no guardados dentro de la casa, sino que sepan dónde están los extintores, que mejoren sus sistemas eléctricos también como forma preventiva. Para eso hay un montón de fondos concursables. La municipalidad ha hecho un montón de proyectos con vecinos donde han arreglado sus propiedades haciendo cortafuegos, por ejemplo, que es súper importante que las casas tengan cortafuegos, porque si se produce un incendio en una casa, no pase al vecino. Claro, eso es súper importante lo que habla la directora, porque existen la figura de los fondos concursables, pero también existen los subsidios de vivienda que justamente, al menos en Santiago, hay un monto importante dedicado a viviendas antiguas, a pequeños condominios, a viviendas patrimoniales, en donde justamente también hacen este proceso de cambio de techumbre, de instalaciones eléctricas, y muchas veces también generan planes de emergencia a las comunidades y por supuesto también junto con ustedes hacen esta prevención. Entonces sí, yo creo que es súper importante mencionarlo. Sí, ¿sabes qué? Yo celebro lo que se dice, porque aquí hay que educar y hay que informar. Entonces, hay que educar a las personas que sepan utilizar una red húmeda, sepan cuál es la diferencia entre una red húmeda y una red seca, sepan cómo ocupar un extintor, pero también sepan que pueden optar este tipo de subsidio y que estas herramientas existen. Y por eso yo celebro que hoy estemos conversando, que personas, ¿cierto?, curiosas, ¿cierto?, por el tema del patrimonio, vayan a enterarse de esto, porque la verdad es que creo que esa es la base de todo. La base de todo está en que la gente tome conciencia de qué es lo que puede hacer, tome conciencia de que se puede educar, hay que tomar conciencia de que puede ser un aporte, pero un aporte responsable. Lo estábamos hablando, pero sobre todo para bomberos, ya más o menos nos queda claro cuándo y por qué llamar a bomberos, pero ¿cuándo llamamos a emergencia? ¿Cuándo queremos una capacitación y cuándo más? O sea, cuando queremos, si estamos hablando del tema de los incendios en propiedades patrimoniales, claro, a emergencia lo podemos llamar para hacer capacitaciones en cualquier momento. Nosotros estamos disponibles durante todos los días, incluso hasta los domingos hemos hecho capacitaciones, porque sabemos que los vecinos algunos trabajan y que tienen libre el sábado o el domingo, incluso nosotros hemos hecho charlas en días domingos. Entonces, estamos a disposición para capacitar siempre. Y nosotros tenemos en nuestra oficina que trabaja 24/7, tenemos turnos permanentes durante día y noche, estamos en contacto con Senapred y además estamos escuchando la radio bombero y además existen las redes sociales también que estamos atentos si es que hay algún llamado. Entonces, nosotros no necesitan llamarnos porque cada vez que escuchamos una alarma de incendio, nosotros vamos. No solo la alarma de incendio, sino que también, por ejemplo, el otro día hubo un llamado por gas
en el barrio Yungay, en Cueto, con Rosa, y estuvimos trabajando en conjunto con bomberos, carabineros, personal de seguridad y de emergencia, y de Metrogas y la IDECO, para controlar y revisar y chequear de que en el fondo el gas junto con cable eléctrico no produjera una explosión, como por ejemplo la que se produjo en Valparaíso, si se recuerdan. Entonces, el tema es que trabajamos todos juntos para chequear de que una emergencia no se convierta en un desastre. No sé si quieres agregar algo. O sea, lo que pasa es que eso puede ser así gracias a la buena relación y la coordinación que existen entre las instituciones. Eso es sumamente relevante y si las instituciones no conversan, no se puede lograr objetivos, y cuando no se logran esos objetivos, quienes resienten esa falta de comunicación es precisamente la comunidad. Y nosotros, como servidores públicos, y nos debemos, por supuesto, a la comunidad. Quiero pasar quizás algo un poquito más personal, para ir ya culminando. Nos ha pasado muy rápido el tiempo. Imagino que debe ser súper difícil trabajar con el desastre, ¿no? Sobre todo con los dolores ya de las comunidades, de las personas. Entonces, para finalizar, quiero consultar cómo se cuidan del trabajo y si hacen jornada de autocuidado, por ejemplo, si hay quizá alguna asistencia de psicólogo, si hacen actividades con sus compañeros, cómo nos estamos cuidando institucionalmente frente a la carga de enfrentar la emergencia, de enfrentar tanto sufrimiento, de tanta tragedia. Bueno, yo creo que sobre todo hay que manejar los conceptos de resiliencia, así como las personas tenemos que ser resilientes, tenemos que ser capaces de adaptarnos a los cambios, a los problemas, ¿no es cierto? Y así como decían el concepto de resiliencia en un elástico, que tiene que ser capaz de estirarse y volver a su forma original. Cuando tú te veas afectado por una emergencia, obviamente que hay un cambio y tienes que volver a tu origen. Y cada vez que nosotros vamos a algún lugar donde la gente está sufriendo, también nos afecta. Y yo creo que la forma, por lo menos en mi caso, de controlarlo es sobre todo con una actividad que a ti te guste. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el deporte, me gusta nadar. Yo voy a nadar al Parque O'Higgins, nado desde que estoy en la universidad. Y, por ejemplo, me gusta salir a tomar un café con las amigas. Y cuando necesito ayuda extra, por supuesto que la municipalidad dispone de psicólogos y de las mutuales en que uno está afiliada, que en el caso de la municipalidad, la H, por ejemplo, que están permanentemente controlándote y preguntándote si necesitas ayuda. En el caso que uno necesita, están disponibles para ayudarte. Y sobre todo que uno no solamente tiene que ayudarse uno, sino que en una emergencia a veces uno tiene que contener a otros. Uh-huh. O sea, tú puedes llegar a lo mejor a coordinar para tener una reunión con bomberos, pero te encuentras en el camino que a lo mejor hay una persona llorando. O una persona que se le murió a alguien. Uh-huh. Entonces tú tienes que tener la capacidad o la empatía para poder acercarte y hacer el primer control, uh-huh, mientras que llegan sus familiares o mientras lo derivas a otra persona a una atención de salud. Por eso uh-huh, las emergencias son tan integrales, porque tú te puedes encontrar con mucha gente afectada en la cual necesitas derivarlo a un apoyo emocional. Uh-huh. Pero en la primera respuesta, en general, la gente actúa. Enfrenta, saca todo lo que puede, limpia su casa, todo, y después le viene en el fondo la pena o el relax. Ahora, todos actuamos en forma diferente, pero yo creo que hay que trabajar mucho en la resiliencia, y yo siempre les digo a las personas que en la medida que uno se prepara tanto para un incendio o para un terremoto, en la medida que tú tienes tus kits de emergencia, tu plan de emergencia, tú sabes dónde va a estar tu hijo, que tu hijo a lo mejor en su colegio estás preparándose por ejemplo, con un plan integral de seguridad escolar y haciendo simulacros permanentes, tú vas a estar más tranquilo que tu hijo, si pasa algo, va a estar cuidado. Uh-huh. Y en tu casa igual, o sea, si tú puedes salir a trabajar tranquilo, si en el fondo tienes en tu casa a lo mejor un extintor o no dejaste la plancha enchufada, uh-huh, o tuviste la precaución de dejar la cocina apagada cuando saliste. Entonces, yo creo que hay hartas cosas, pero uh-huh, el autocuidado es lo principal, y existe la herramienta, por lo menos en los trabajos nuestros, por lo menos en el mío, existen, pero uno tiene que partir por uno cuidarse. Por supuesto. Sí. Bueno, el Cuerpo de Bomberos de Santiago tiene como una de sus prioridades el tema de la salud mental de sus voluntarios, ¿ya? Existe un departamento de psicología de la emergencia, ¿cierto?, que brinda apoyo preventivo, ¿cierto?, y de manera posterior a quien lo necesite, ¿ya? Pero hay algo importante que tiene que ver con la estructura de funcionamiento de los bomberos. Los bomberos, cada compañía de bomberos es una familia. Uh-huh. Tú tienes
no sé, 40 papás, 30 tíos, 20 hermanos chicos dentro de tu compañía. Y la verdad es que esa conversación que existe siempre después de una emergencia que es medianamente complicada, sirve mucho. Ujú. Aquí hay que abrirse, hay que conversar. Yo creo que eso es súper relevante. Y saber también de que existen las herramientas profesionales a las cuales tú vas a poder acudir. Eso está, el Cuerpo de Bomberos de Santiago lo tiene sumamente presente, pero insisto, me parece que las relaciones internas y la forma de funcionamiento que tienen las compañías de bomberos con esta cercanía, hasta que son familias extendidas, que la verdad es que yo creo que sirve mucho. Ujú. Y a lo que es primordial es el entrenamiento. Nosotros nos entrenamos para combatir emergencias, para ayudar a los demás. Y esa instrucción particular es una instrucción sumamente profesional. Es metódica, toma tiempo, uno agota horas valiosas de su tiempo libre para prepararse para enfrentar estas emergencias. Por lo tanto, creo que aquí hay una sinergia. Entrenamiento, apoyo técnico, ¿cierto? Y lo más importante, el cariño y el amor, ¿cierto?, que los voluntarios sienten por sus pares y por su propia institución. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, ya es momento de despedirnos. Les quiero dar las gracias a ambos, directora, abogado, por su participación. Dígame bombero. Bombero, don bombero. Bueno, por acompañarnos, por entregarnos todos estos conocimientos súper valiosos. Y bueno, tienen quizás unos minutitos para dejar algún mensaje de despedida, que si es que quieren. Sí, bueno, recomendarle a todos que la prevención es tarea de todos y todas, que es fundamental cuidarse, es fundamental que estar preparado. Recuerden siempre que cada vez que lleguen a su casa, revisar su kit de emergencia, tener su plan de emergencia, tener un extintor en casa. Sobre todo siempre hay que tener, ¿no es cierto?, decimos agua dentro de tu kit. Pero tener esta conciencia de que el riesgo existe y que tú no estás ajeno a ello y que somos solo nosotros los encargados en el fondo de cuidarnos y cuidar a nuestra familia. La municipalidad no va a venir a cuidarte. La municipalidad te ayuda, pero el primer responsable eres tú. Tú tienes que capacitarte, tú tienes que entrenarte, tú tienes que estar preocupado con las cosas básicas. Y si necesitas ayuda, la municipalidad está dispuesta a ayudarte. Pero la responsabilidad es de todos y todas. Súper. Sí, mira, bueno, primero agradecer el espacio. Me parece que la difusión de este tipo de temática es súper relevante, así que agradezco la iniciativa y la celebro, por cierto. Y recordar, la verdad, que las compañías de bomberos esto es sociedad civil organizada. Las compañías de bomberos tienen arraigo con sus barrios, pertenecen a los barrios. ¿Ya? Los vecinos se tienen que acercar. Siempre existe la voluntad de ayudar, la voluntad de resolver problemas, y esos problemas hay que visibilizarlos, ¿ya? El tema patrimonio en general es un problema país, es un tema que el concepto como de cuidado del patrimonio me parece que es un tema que está al debe. Por eso insisto que estas iniciativas son muy buenas. Y la forma, ¿cierto?, de que esto se plasme en hechos materiales, me refiero al cuidado, es acercando a bomberos a la comunidad, teniendo la disposición de mostrar cuáles son las necesidades, de mostrar cómo podemos colaborar. Es un trabajo técnico de bomberos, técnicamente puede funcionar, pero puede funcionar mejor si va de la mano con los vecinos, sea de la mano de la comunidad, sea de la mano de los municipios. Así es que eso, el llamado es a entender que las compañías de bomberos, que los bomberos son gente que pertenece, son tus vecinos. Hay que acercarse, hay que hacer trabajo en conjunto, y así nos va a ir mejor a todos. Antes que se produzca un incendio. Por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, como dato, quizá, Jorge, a lo mejor no lo sabías, pero la Subdirección de Patrimonio y Ciudad se creó hace súper poquito, hace 2 años, más o menos, y justamente nuestra razón de ser es abocarnos a los patrimonios, tanto material como inmaterial, de la Comuna de Santiago. Y me quiero ir con estos 3 mensajes, a acercarnos a las instituciones, acercarnos entre nosotros,
cuidarnos entre nosotros y cuidar a los patrimonios. Otro dato, nosotros junto con Emergencia estamos renovando nuestros protocolos para los museos municipales, Palacio Cousiño, Casa Colorada, que va a abrir dentro de poco, y Posada del Corregidor, a los que por supuesto invitamos a todos nuestros vecinos y vecinas a que puedan visitar estos 3 museos municipales. Y les reitero las gracias a ambos, directora, bombero, 2 bomberos, y por supuesto también a nuestro tío de los controles y a este gran espacio que es el Centro Comunitario Mata Sur de nuestro querido municipio. Y por favor recuerden llamar al 132 para bomberos y a la Luz Santiago para contactarse con Emergencia. Esto fue Patrimonio por Santiago, un espacio dedicado a la ciudad, a la comuna y al patrimonio de Santiago. Muchas gracias.